Buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto. En un momento creíamos que no lo íbamos a lograr porque nos dimos a una tarea medio enciclopédica sobre la que ya van a escuchar. Pero bien, acá estamos. Quiero arrancar agradeciendo como siempre al CEDES, a Redas y a ELA, al apoyo que nos dio IPAS. También nos patrocina este evento y nos acompaña la Red Alas. Y una mención especial a mi querido amigo y profesor Martín Farrell, que nos ayudó también a pensar algunas de estas categorías que van a ver en el mapa cuando nos enredamos entre nosotras, a veces por saber de más. Bueno, vamos a arrancar ahora presentando este mapa y le paso la palabra a Dana Repka, otra colega investigadora del CEDES que trabajó junto a Sonia y conmigo en este relevamiento. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Dana, gracias a Agustina, gracias a todos los participantes también por sumarse a este lanzamiento de un proyecto en el que le pusimos mucho corazón, mucha buena energía para que salga y esté acá. Mi tarea va a ser un poco presentarles el mapa que hicimos, partiendo de la base de definir su objetivo, que no fue otro más que sistematizar todas las normas vigentes en objeción de conciencia sobre aborto en el mundo. Esa fue la tarea que abocamos con este proyecto, en un trabajo en equipo, en el cual estuvo en la coordinación Agustina Ramón Michel, en el que trabajamos también Sonia Ariza y yo como investigadoras del CEDES, y que fue un trabajo que nos llevó 10 meses en total, el relevamiento y la sistematización, desde mayo de 2020 hasta marzo de 2021, y que obviamente tiene prevista su actualización. Yendo a la primera pregunta, que me imagino que deben tener, ¿no? Es ¿qué se ha relevado? ¿Cuál es el contenido del mapa que estamos hoy lanzando con ustedes? A nivel nacional van a ver que el contenido principal del mapa son fuentes primarias jurídicas, es decir, los textos completos de normas sobre objeción de conciencia en aborto de los distintos países del mundo. Estos textos están presentados en su idioma original, y también hemos incluido traducciones de elaboración propia en las cláusulas específicas de objeción de conciencia. Según el estatus, según el nivel de reconocimiento o prohibición, hemos relevado 7 tipos de normas distintas, que son las siguientes. En primer lugar, a nivel constitucional, hemos relevado cláusulas constitucionales nacionales. Una primera aclaración al respecto muy importante es que solo relevamos aquellas que reconocieran la objeción de conciencia como un derecho genérico, y no así aquellas que reconocen la objeción de conciencia solo ante el servicio militar. Esto es importante, dejamos afuera de las fuentes del mapa aquellas que reconocen solo la objeción de conciencia ante el servicio militar, porque entendimos que en esas cláusulas el reconocimiento es de una objeción de conciencia a una tipología distinta a aquella que estamos acá tratando de capturar, que era vinculada a la salud y al aborto en específico. A nivel legal, relevamos fundamentalmente leyes de salud reproductiva y leyes específicas sobre aborto que contuvieran estas cláusulas expresas sobre objeción de conciencia, y también, en la medida que fuimos relevando, nos dimos cuenta que teníamos que relevar e incluir en nuestro mapa códigos penales. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando se reconocían ciertas causales de aborto no punible, de aborto legal, se incluía la leyenda: ningún profesional está obligado a realizar estos abortos, o nadie está obligado a realizar estos abortos. Por eso que los incluimos, sobre todo, por ejemplo, en países como Gran Bretaña y ex colonias británicas. En un tercer nivel de reconocimiento o de previsión, incluimos regulaciones, protocolos, etcétera, que también versaran sobre objeción de conciencia, y terminamos con los fallos nacionales de instancias, sobre todo superiores, y de cortes constitucionales nacionales. Ahora sí, bien.
A nivel internacional, el relevamiento tuvo particularidades distintas. Nuestro relevamiento se centró fundamentalmente en sentencias de instancias internacionales y regionales del Sistema Universal de Derechos Humanos y de los sistemas regionales de derechos humanos, y también incluimos otros pronunciamientos que, sin ser sentencias, eran necesarios, eran relevantes para determinar los estándares internacionales aplicables en objeción de conciencia. ¿Cuánto se ha relevado? O sea, todo esto que hemos relevado, ¿cuánto es en términos cuantitativos? Bueno, hemos dado con 414 normas pertenecientes a 179 países distintos que hacen el contenido del mapa de objeción de conciencia. ¿Cómo se ha relevado? Esta es una pregunta vinculada a la metodología, ¿no? La estrategia de recolección, y la realidad es que tanto para las normas como tanto para las leyes como para la jurisprudencia hemos adoptado dos tipos de estrategias. Una primera basada en el relevamiento de las fuentes secundarias disponibles online, me refiero a textos académicos, incluso artículos periodísticos, documentos que hablaran sobre normas de objeción de conciencia, sobre fallos de objeción de conciencia. Esa fue la primera etapa de nuestro relevamiento. Y una segunda etapa, y ante el hallazgo de que en la literatura la realidad es que suele mencionarse siempre las mismas normas de los mismos países, casi siempre países europeos, algunos países de América Latina, pero no mucho más que eso, y siempre se nombran los mismos fallos. Asumimos la tarea de relevar las fuentes primarias directas, es decir, ir a buscar directamente las normas de objeción de conciencia de todos los países, y es por ello que ahí tuvimos que relevar y analizar estas 414 normas de objeción de conciencia que hacen al contenido del mapa. Bien, obviamente imaginarán que en un relevamiento de estas características tuvimos que enfrentar grandes desafíos. Dos vinculados al relevamiento y un tercero vinculado a la sistematización de esta información relevada. El primer gran desafío fueron las barreras idiomáticas, un desafío propio de un análisis, un relevamiento mundial. Un segundo desafío fue la falta de accesibilidad online, sobre todo de regulaciones de baja jerarquía jurídica y de fallos de instancias inferiores. Finalmente, y vinculado ya con la sistematización, un tercer desafío que tuvimos como investigadoras fue tratar de pensar en categorías de análisis que nos permitieran definir, sistematizar toda esa información. Uy, me quedé sin audio, ahí vuelvo. Lo último que decía simplemente era que tuvimos que pensar en categorías que sean excluyentes entre sí y autoexplicativas, que cualquier usuario del mapa pueda comprenderlas simplemente con leerlas. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puede usarse el mapa? ¿Cómo puede una persona navegar a través del mapa? Bueno, la realidad es que toda esta información que relevamos es presentada a quien ingresa en el mapa online con tres formas de búsqueda que puede elegir. Una, la búsqueda por países, que ahora voy en la siguiente diapositiva a hablar sobre eso en detalle. Y otras, las búsquedas vinculadas a los filtros que hemos creado, que son las 4 categorías, que están a la izquierda de la diapositiva, y los 11 indicadores, que están a la derecha de la diapositiva. Respecto a las categorías, son categorías que buscan clasificar todos estos países del mundo según su régimen normativo de objeción de conciencia. Ahí tenemos la categoría de reconocimiento no limitado, es decir, se admite la objeción de conciencia pero sin ningún límite cristalizado en la norma. 2, el reconocimiento limitado, que por límite lo hemos definido de una manera súper amplia, entendiendo desde aquella consagración expresa al principio de no daño, como también límites mucho más específicos, cuando las normas exigían que haya un modo expreso de ejercer la objeción de conciencia, o que imponía deberes a los objetores, de lo que va a hablar un poco Agustina. Después, también catalogamos a los países como prohibición cuando prohibían la objeción de conciencia, y finalmente, en la categoría sin reconocimiento, hay dos tipos de situaciones. Una, aquellos países en los cuales por las trabas que nombré anteriormente, barrera idiomática, falta de accesibilidad online, no pudimos encontrar ninguna norma de objeción de conciencia, y otra, la situación en la cual estamos ante países que prohíben el aborto de manera absoluta. Entonces, en estos casos, donde no hay ninguna situación en la cual el médico está obligado, en principio, a realizar un aborto,
difícilmente podemos hablar de una objeción de conciencia de los médicos defendiendo sus consideraciones morales para no practicar esos abortos. Los abortos no se permiten directamente. Respecto a los indicadores, simplemente mencionar que son 11 y que los hemos construido tanto para que por un lado ustedes puedan tratar de analizar y poder entender un poco más cómo es el régimen normativo de cada país que ustedes consulten, como también para que puedan analizar comparativamente estos indicadores y pensar en las tendencias que existen en el reconocimiento o no de la objeción de conciencia. Acá, ahí tengo la diapositiva que me permite explicar un poquito más cómo es esa búsqueda por país. Bueno, cuando ustedes entren en el mapa van a poder hacer clic en cualquiera de los países del mundo, y por ejemplo acá hicimos clic en Uruguay. Ahí se les va a abrir una barra lateral, en la izquierda, acá sería una barra completa, nosotros tuvimos que cortarla para la diapositiva, pero lo cierto es que la información que va a aparecer es esta. Van a ver el país, van a ver su categoría, que va a estar en una de las 4 categorías que les presenté anteriormente, van a ver los indicadores, que son estos 11 indicadores que construimos para describir el régimen normativo del país, van a ver luego las normas sobre objeción de conciencia, ahí va a estar las leyes que hablan sobre objeción de conciencia, ya sea a nivel constitucional, bueno, a nivel legal, el nivel regulatorio y el nivel jurisprudencial, y finalmente incluimos una última parte para cada país relacionado a la información adicional, donde tratamos de incluir sobre todo artículos periodísticos, académicos, que encuentran cómo funciona la objeción de conciencia en la práctica, ¿no? En resumen de todo esto, lo cierto es que el mapa puede usarse para la interacción online, que es todo lo que les acabo de escribir anteriormente, buscar a partir de país y utilizar los distintos filtros y poder combinar categorías, indicadores, al propio interés de quien navega por el mapa. O bien, también hay otros usos, como por ejemplo la descarga de los mapas en PDF, que es ideal para quienes quieran incluir este tipo de trabajos en sus presentaciones en PDF o en sus clases, y otras secciones muy importantes que están conexas al mapa y que forman parte de estos proyectos, de este proyecto, que son cómo se construyó este mapa, vinculado a las precisiones metodológicas del mapa, el Sistema Regional e Internacional de Derechos Humanos, en donde van a ver todas estas sentencias, todos estos pronunciamientos de los que les hablé al principio de la exposición, de los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos, y finalmente los recursos curados de objeción de conciencia, que son los artículos, las fuentes secundarias que hemos consultado. Eso es todo, gracias. Dejo a Agustina. ¿Qué encontramos y qué analizamos hasta ahora? Bueno, el principal hallazgo es que de los países que regulan la objeción de conciencia, la mayoría la reconoce como un derecho individual. Acá pueden ver el mapa, los que están pintados en naranja y en rojo son los países que reconocen de alguna forma la objeción de conciencia institucional. Un paso atrás, de los 179 países que relevamos, 94 no se encontraron regulaciones. Y acá quiero agregar algo más a lo que dijo Dana. También algunos países, ustedes pueden ver los pintados en grises, son muchos países donde no necesariamente tienen una prohibición total del aborto, pero sí no tienen una política pública de aborto y por lo tanto no regulan la objeción de conciencia, ¿sí? Sabemos muy bien que en general la objeción de conciencia aparece cuando empiezan a implementarse las políticas de aborto. Muy bien. De las 85 regulaciones de objeción de conciencia, de los 85 países, 79 la admiten explícitamente. O sea, el 93% de países la reconoce y solamente 5 la prohíben de forma explícita. Muy recientemente Etiopía, en una ley de 2014, y después Finlandia, Lituania y Suecia, asociados un poco a su sistema de salud, y el caso de Venezuela, que lo que hace en realidad es tener una cláusula de prohibición de la objeción a nivel constitucional. Bien, pero el segundo hallazgo es que, si bien la mayoría de los países reconoce la objeción de conciencia, lo hace con límites. De los 79 países que reconocen la objeción, 69 imponen, fijan límites. Estos límites en general
tienen la forma, una de las formas más comunes es la imposición de deberes a profesionales que ejerzan la objeción. Los deberes más comunes que vamos relevando hasta ahora son el deber de informar y el deber de derivar. Acá tenemos 10 países que no contemplan límites directos, ¿no? Estos casos no son casos que necesariamente no hay ningún límite, se le puede aplicar un límite general del derecho, que es, por ejemplo, el del no daño. Pero a nosotros nos interesaba ver si en las propias cláusulas que reconocen la objeción también se fijaban límites, y lo cierto que sí, insisto, el 87% reconoce límites. Entonces estamos a nivel global con un reconocimiento limitado de la objeción como patrón. Bien, y el tercer hallazgo, que quizás muchas de ustedes ya intuían o conocían, es que la objeción llamada institucional o de diario es la excepción. De los 79 países que reconocen la objeción de conciencia, solamente 4 países reconocen la objeción de conciencia institucional. Pero caramba, 2 los tenemos en América Latina, ¿sí? Chile y Uruguay. Ahora Lidia, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Lidia sobre el caso chileno, y los otros 2 países son Francia y Moldavia. El resto de los países no reconoce la objeción de conciencia, o tenemos 17 países que la prohíben explícitamente, ¿sí? Bueno, ¿cómo seguimos con este proyecto de derecho comparado en objeción de conciencia? Ante todo queremos que se difunda, que se use, hay mucho que analizar, a nosotros nos hace ilusión que lo usen distintas personas, distintos actores, desde tesistas de doctorado, profesores de Derecho Constitucional para dar clases, pero también tomadores de decisión, activistas, al momento de pensar regulaciones. Pensemos que acá cerca en Ecuador se está discutiendo cómo regular el aborto por violación, y está sobre la mesa el tema de objeción de conciencia, y acá está disponibilidad, distintos modelos, distintas formulaciones, que no necesariamente son para seguir, sino para tener inspiración regulatoria e información. Después ya estamos seguras y vamos a avanzar en la traducción del mapa al inglés, porque tampoco en inglés había un mapa de esta envergadura. Entonces nos alegra poder desde el castellano hacer el aporte para que en inglés también esté esta información, mantenerlo actualizado. Y después tenemos ideas de seguir analizando, simplemente para mencionar algunas, a ver si las cláusulas de objeción que existían en los 70, en los 80, con las primeras leyes de aborto en el norte global, en Europa, por ejemplo, son distintas a estas más nuevas, por ejemplo, a las que están apareciendo en América Latina. Si hubo un aprendizaje cómo redactar cláusulas de objeción a partir de la experiencia de que sabemos que muchas veces se mal usa este derecho, entre otras cosas, y publicar no solamente artículos para ir construyendo y para tener un diálogo en la comunidad académica, sino también en otros formatos para que, insisto, tomadores de decisión y activistas puedan hacer uso de esta información. Muchas gracias. Yo ahora le doy la palabra a Fernanda, porque estuve un poco atropellada y no dejé que ella nos presente a nosotros. Me sentí muy cómoda en mi casa, pero ahora Fernanda va a presentarse y va a presentar a Pedro, quien va a comentar nuestra presentación. Gracias. Fernanda, estás muteada. Listo, ya, listo, es que no podía desmutear. Muchas gracias, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo soy Fernanda Díaz de León, soy la coordinadora del programa de incidencia en IPA Centroamérica y México. Como bien dijo Agustina, se supone que yo tendría que haberlas presentado a ella y a Dana,
ese tren ya partió, pero ahora tengo el enorme gusto de presentar a Pedro Salazar Ugarte, que nos acompaña para comentar este trabajo. Pedro es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de la Facultad de Derecho de la misma universidad, la Nacional Autónoma de México. Pedro, también le voy a dar un par de si por favor nos pueden ir dejando todas sus preguntas en el cuadro del chat. En general trataremos de responder todas las preguntas al final. Hacia el final hemos contemplado un espacio para responder las inquietudes. Solo en el caso de el doctor Pedro Salazar estaremos abordando las preguntas que estén dirigidas para él al cierre de su presentación, porque se tiene que mover de reunión en poco tiempo. Entonces, los dejo con el doctor Salazar. Muchísimas gracias, Fernanda. Muchas gracias en verdad, Agustina. Muchas gracias a Dana y a Sonia por haberme permitido conocer este esfuerzo que me ha resultado en verdad en muchos sentidos sugerente, provocador y sin duda obviamente muy útil. Además me siento pues, muy honrado de que me inviten a comentarlo ante un auditorio en el que sobre todo veo una cantidad de mujeres participando, pero además que han estado involucradas, que son líderes de proyectos, que están directamente, digamos, pues eso, involucradas y activas en estos temas y que en verdad pues a mí me ponen una carga de responsabilidad enorme. Lo que haré será pues comentar lo que vi. Yo debo decir que desde que me hicieron favor de invitarme y me mandaron la posibilidad de entrar al mapa, lo he estado navegando y lo he estado navegando con mucho interés, con mucha curiosidad. Después de escuchar a Dana y Agustina, pues me queda claro que el potencial que ellas mismas prevén, anticipan y que seguramente explotarán de su propio esfuerzo es enorme. A mí algunas de las cosas que han comentado pues se me fueron ocurriendo como preguntas a lo largo del mismo. Yo no creo que sea capaz de responder a las preguntas que eventualmente me hicieran, porque lo que he sido es un usuario de este mapa que tiene varias virtudes que quiero simplemente subrayar en estos pocos minutos, algunas de ellas. Ya lo decía Agustina, se trata de un ejercicio de derecho comparado, pero de un ejercicio de derecho comparado muy amplio y muy completo, en el cual además directamente el usuario puede ir entrando a mirar lo que quiera mirar y lo que le resulta relevante de las fuentes del derecho de las que provienen los marcos normativos en los varios, más de casi 200 países que han sido analizados. Y además que permite algo que también será muy importante en el tiempo, que es una herramienta viva y es una herramienta con potenciales de actualización permanente. Y creo que ahí hay otro potencial grande, porque lo que dejará esta mapa, esta plataforma, es pues una suerte de rastro histórico de la evolución o involución en algunos casos de los marcos normativos vigentes en los distintos países en esta materia. Y en ese sentido, pues sí, se trata de un ejercicio de derecho comparado del presente, una suerte de fotografía del hoy, pero que puede mirarse y seguramente podrá mirarse en movimiento, y creo que ahí hay algo que tiene un potencial muy relevante. Lo otro ya lo decía Agustina, simplemente lo subrayo, y lo decía Dana incluso desde el principio, el esfuerzo que hicieron por abrevar de distintas fuentes del derecho. Aquí asumo, pero igual y me equivoco, que la mayoría son abogados, pero lo que hicieron fue mirar lo que dicen las leyes, pero también mirar allá donde hay sentencias de jueces constitucionales o tribunales constitucionales, miraron también cuando hay normativas de carácter más administrativo, y creo que eso te da un fresco muy relevante sobre el cual incluso merece la pena hacerse preguntas, merece la pena preguntarse cuál es, digamos, el sentir de las mayorías políticas en una coyuntura determinada sobre el tema de la objeción de conciencia, pero además en el tema que nos interesa en concreto, pero también mirar las propias cortes constitucionales en distintos momentos y en distintas decisiones, e incluso los gobiernos y las decisiones de carácter administrativo sobre esta temática. Creo que ahí hay algo que también
puede, digamos, mirarse en una segunda, tercera, cuarta dimensión con un potencial muy grande. A mí lo que me surgieron fueron muchas preguntas sobre eso. No podía dejar de preguntarme, incluso con mapas comparativos, y simplemente lo enuncio para que ustedes, si quieren, lo puedan ir a ver directamente, entre América del Norte y Centroamérica y después América del Sur en estos mapas con las categorías que colocaron sobre la mesa. Me pareció que era sumamente interesante. El otro tema es las paradojas y dificultades que coloca sobre la mesa la variable de los estados federales. Eso también simplemente me surgieron, pues nada, inquietudes al respecto sobre aquellos estados en los cuales, a pesar de su diseño federal, han optado por leyes de carácter general o por reformas constitucionales que establecen un marco de mínimos para todas las federaciones, o aquellos en los que no, y hay una libre configuración legislativa con todo lo que eso supone y con todo lo que eso puede implicar en términos de desigualdades en el acceso a los derechos. Y creo que ahí hay algo que también hay que mirarlo críticamente y hay que mirarlo analíticamente, porque creo que tiene mucha relevancia. Sobre las 4 categorías y los 11 indicadores que pues estuve ahí buscando y viendo y cómo los justifican y los explican, lo único que puedo decir es que a mí, al menos, me resultó una brújula metodológica sumamente interesante, sumamente enriquecedora y al mismo tiempo desafiante, porque preguntarse los porqués de nuevo de las diferencias, sobre todo en el caso de los indicadores, creo que también resulta intelectualmente al menos desafiante, pero sobre todo en una temática en la cual, desde el punto de vista, digamos, intelectual, hay mucho que decir, pero sobre todo desde el punto de vista de la vinculación, del impacto social, de lo que supone este tema en las agendas de derechos y sobre todo en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Creo que hay mucho que ver por ahí. Debo decir que yo, y aquí simplemente abro una carta de mi propia ignorancia, aunque son temas que me interesan mucho, no había conocido, como ahora tuve oportunidad de conocer lo que es REDAS, y me resultó sumamente interesante. Hay la posibilidad de accesar directamente, obviamente, a la información sobre la red, y ahí creo que hay muchas cosas. Lo decía Agustina, dejemos a Argentina para el final, pero Argentina tiene muchas cosas de las que tenemos que aprender y que tenemos que pensar mucho, y al menos yo estuve por ahí navegando un buen rato y me pareció también sumamente interesante. Penúltima situación que quiero yo aquí subrayar es, en el mapa, además de las búsquedas que ya nos anunciaron Dana y Agustina, cabe la posibilidad de entrar a una ventana que son recursos sobre objeción de conciencia, recursos OC le pusieron. Ahí me desvelé ayer mucho. La verdad es que tiene una enorme riqueza, tiene una riqueza muy grande, porque hay artículos, hay materiales multimedias, hay videos, hay, digamos, un conjunto de información que al lector, probablemente no tan avesado en estas lides, le permite reflexionar y problematizar todo lo que está en juego en estos marcos normativos. Yo no pude dejar de pensar lo que es una obviedad, sobre todo para quienes nos dedicamos a las cuestiones jurídicas, pero no por obvio deja de ser relevante, que es cómo el derecho es cultura y es reflejo de cultura, y también puede ser un instrumento conservador de culturas determinadas o con una gran capacidad de transformación de culturas aquilosadas. Y en ese sentido, mirar esta parte de recursos OC, reflexionar sobre las reflexiones de las autoras y los autores, pero sobre todo las autoras, que son en su mayoría ellas, y mirar los marcos normativos que nos van colocando de manera muy objetiva y simplemente citándolos en toda la parte que tiene que ver con el mapa y los países, me parece que también invita a una reflexión profunda. Invita a una reflexión profunda en la manera en la que el derecho, lo vuelvo a decir, es canal potencial de cambio y transformación cultural, pero también puede ser un instrumento de fuerte conservación y anquilosamiento de determinados patrones y determinadas dinámicas culturales. Creo que en este tema, que sin duda mira la objeción de conciencia, pero nos problematiza desde el otro lado, porque no es
una objeción de conciencia mirada en abstracto, es una objeción de conciencia mirada desde la regulación en concreto y con una discusión traslúcida clarísima que tiene que ver con el derecho al aborto legal. Y creo que eso también lo debemos mirar así, porque eso es lo que las autoras o las coordinadoras de este esfuerzo nos invitan a mirar. Y creo que ahí hay mucho que decir en las dos dimensiones del tema, pero sobre todo en ese que es el fondo, que es el que más nos convoca. Y por último, escuché ahora a Agustina y dio, digamos, amplió un poco el espectro, pero yo creo que sí, si me permiten, así como único comentario de recomendación, vale la pena que lo hagan desde el mapa. Cuando entras a la ventana en la que dice cómo se hizo el mapa y se explica cómo lo hicieron y cuáles fueron las razones por las que eligieron las categorías, los indicadores, que además me da mucho gusto saludar a Martín Farrell, que está ahí, comentaron que él estuvo ahí también detrás y me da un gusto grande, digamos. Dicen en una ventanita muy breve a quién está dirigido el mapa y ahí pues te ponen el énfasis de en quién se estaba pensando y señalan a tomadores de decisión, que me parece de muchísima relevancia, a organizaciones sobre todo vinculadas pues con los temas de derechos reproductivos, sexuales y reproductivos, pero me siento, y luego adicionan a público en general. Yo la verdad creo que los destinatarios, las destinatarias de un esfuerzo como este, pues están sí en todas estas categorías que ahí señalan, pero aquí solo me puedo referir a aquella en la que yo estoy involucrado, ya lo mencionó Agustina, debo decirlo, pero que es el tema de que tiene un potencial enorme para la investigación académica, tiene un potencial enorme para reflexionar en una academia que esté, digamos, comprometida con ser técnicamente sólida, políticamente imparcial y sobre todo socialmente útil, que creo que es donde ahí tiene un sentido el trabajo intelectual y académico. Y lo que acá hicieron fue aportar, digamos, muchos elementos para la investigación, para ir, digamos, proponiendo y reproponiendo cuestiones y problematizando sobre lo que ya ahí mismo indican y orientan, pero también, y lo decía Agustina muy bien, para la docencia. Yo creo que aquí esta es una plataforma que tiene un potencial muy grande para poder transmitir a las y a los estudiantes pues una serie de cuestiones vinculadas con su temática principal, pero vuelvo a decirlo, sobre todo con, digamos, la temática de trasfondo que explica el sentido de este ejercicio y que creo que de alguna manera justifica la manera en la que se ha llevado a cabo. Así que sin más, vuelvo a agradecer a Agustina, a Dana y a Sonia por invitarme. En verdad, Agustina, gracias, me sentí muy honrado y al mismo tiempo, pues digamos, me problematizó qué es lo que podría decir por acá, pero también, Fernanda, muchas gracias por estar acá y además, bueno, tú y yo estamos de este lado con otro horario distinto al de nuestras amistades allá más hacia el sur y eso es precisamente lo que lamentablemente me obliga a tener que desconectarme en 20 minutos de esta reunión para entrar a otra que tengo programada a lo que serán las 4 de la hora en México, porque además nos prensaron a Fernanda, a mí y a quienes están en México por acá, justo a lo que sería la muy tarde hora de la comida mexicana. Así que bueno, en verdad, muchas gracias, Fernanda. Te devuelvo la palabra y estoy atento al chat por si hay algo que yo pudiera comentar, pero aquí sí quiero ser muy prudente y muy cauto porque el mérito, la idea, el diseño, la implementación de todo esto solo lo pueden, digamos, explicar y solo lo pueden atender las tres coordinadoras del ejercicio. Yo simplemente he sido un muy honrado lector y lo seguiré siendo usuario de lo que hicieron. Muchísimas gracias, Pedro. Siempre es un gusto escucharte. Estoy leyendo las preguntas en el chat. Hay una que está dirigida a ti, pero me parece que puede ser mejor respondida por las compañeras, que tiene que ver con fallos de mujeres criminalizadas bajo el tipo penal de homicidio agravado. Entonces me parece que eso podríamos dejarlo también para el final de la sesión y la parte de las preguntas y respuestas.
Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Salazar antes de que se retire a su clase. Y si no, pues bueno, muchas gracias, Pedro. Te agradecemos tu participación, tu lectura, tu revisión tan detallada de la página y sobre todo las recomendaciones y esto que decías tú de la academia socialmente responsable me parece que es un punto muy importante a destacar en términos del uso de esta plataforma. Entonces, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando pronto. Hasta luego, Pedro. Muchas gracias. Si les parece bien, vamos a continuar con el programa. Mientras más fluido y rápido concluyamos con las presentaciones de nuestras compañeras, tendremos más tiempo para discutir y para hacer las preguntas y ahondar en lo que están poniendo en el chat, que son preguntas súper interesantes todas. Me parece que tendríamos que dedicar un buen tiempo. Entonces voy a presentarlas, voy a presentar a las panelistas de este segundo bloque. En primer lugar, presento a Lidia Casas. Bienvenida, Lidia, muchas gracias por acompañarnos. Lidia es investigadora y profesora en la Universidad Diego Portales. Además, es directora del Centro de Derechos Humanos y es integrante de la red ALAS. Bienvenida, Lidia. Hola, buenas tardes. A ustedes seguramente que están en un caluroso, las que están sobre el hemisferio norte, sobre la línea del Ecuador. Nosotros acá, por lo menos en el sur-sur, estamos con mucho frío. Así que agradecida de esta invitación. Voy a compartir mi pantalla y quiero mostrarles algunas de las cosas. Tengo escasos 10 minutos y que seguramente Fernanda me va a rápidamente cortar. Mi misión es mostrar la objeción de conciencia en Chile desde lo que aparece en la ley versus lo que sucede en la práctica a partir de esa ley. Ustedes saben que Chile aprobó el aborto en 3 causales en septiembre del año 2017 por 3 causales específicas. Cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando hay una malformación letal fetal y que requiere 2 diagnósticos concordantes, y cuando el embarazo es producto de una violación. Solo para esa causal hay un plazo determinado hasta las 12 semanas cuando son adolescentes, mujeres mayores de 14 años, y hasta las 14 semanas cuando son niñas menores de 14 años de edad. ¿Qué es lo que se dice? Es que, tal como se mostró en el mapa, Chile se permite la objeción de conciencia y originalmente era solamente para el médico o médica que era requerido para interrumpir, pero posteriormente en una discusión en el Tribunal Constitucional, antes de que se aprobara, digamos, se pudiera publicar la ley, el Tribunal Constitucional estableció que también debía asegurarse o ampliarse la objeción para todo aquel personal que estuviera en el pabellón, es decir, todo aquel profesional que contribuye directamente en el proceso de interrupción, sea como matrones, matronas, enfermeras, arsenaleros, que deben prestar asistencia, los técnicos de atención de enfermería, que están siempre dentro del pabellón. Y luego le colocan ciertas limitaciones a la objeción de conciencia, como suele suceder en muchos casos. Solo se puede objetar si hay otros profesionales que puedan brindar los servicios ante el riesgo vital. Es decir, si una mujer está en riesgo vital, esa persona que objeta no podría hacerlo si es que no hay ninguna otra persona que pueda otorgar asistencia. Si los hay, tendrá que inmediatamente derivar. Me estoy adelantando un poco y Chile es uno de los países que tiene un reconocimiento al objetor institucional. Y cuando se llega a un objetor institucional, ese prestador institucional debe asegurar que debe otorgar la IVE o derivar en el más breve plazo a la mujer donde corresponda. Nunca se podrá poner en riesgo de salud o la vida de la mujer, y pese a que un jefe de establecimiento sea objetor el mismo,
mantiene un rol directivo y responsabilidad por lo que suceda en su establecimiento. Ahora, el hecho de que no pueda ponerse en riesgo la vida es solo para causal 1 y no hay límites respecto de los mismos tipos de límites para las otras causales. ¿Qué es lo que no puede hacer un objetor? Un objetor no puede abstenerse de informar sobre la existencia de la ley. No puede no permitir realizar, por ejemplo, diagnósticos para malformación congénita grave o para establecer la existencia de un riesgo para la mujer. De ninguna manera va a poder, y esto es importante, especialmente respecto de las malformaciones que requieren de una serie de intervenciones de mayor complejidad para establecer o no que haya la posibilidad de estar dentro de una de las causales, pero tampoco lo señala expresamente la ley y unos de los reglamentos, digamos, que fueron adicionales, que no puede negar otorgar cuidados pre o post interrupción del embarazo. Como se dijo, Chile es uno de los pocos que tiene un reconocimiento al ideario institucional. Y quedó una norma bastante rarísima. Dice, la objeción de conciencia es de carácter personal. Punto. Hasta ahí estaba la norma cuando sale del Congreso y el Tribunal Constitucional, en una cuestión absolutamente inédita, le agrega y podrá ser invocada por una institución. Es decir, el ideario y la objeción de conciencia fue incorporada por el Tribunal Constitucional. Y lo que es importante, ya sea en la objeción individual como la institucional, se puede optar toda la ley, es decir, las 3 causales o algunas de ellas. Si hay una objeción institucional, esta no puede afectar de manera alguna la objeción individual. Es decir, si una institución es objetora, ese médico o esa médica que trabaje en otra institución pública podría perfectamente realizar abortos en otro establecimiento. Quiero mostrarles rápidamente, este es un recuadro realizado muy tempranamente por Corporación Humanas, y ya que estamos en el mapa, una cosa es el mapa del mundo y otra luego son los mapas locales, los mapas de cada país. Esto al inicio muestra la cartografía de la que yo llamo objeción de conciencia en primera causal. Y aquí lo que hace Corporación Humana es establecer un marco de cuando hay accesibilidad baja o mínima nula, dependiendo del número de médicos, de ginecobstetras que son objetores de conciencia. Y tenemos una serie de lugares, particularmente en el sur de Chile, que son 100% médicos objetores. En rigor, ninguno de estos podrían ser objetores de conciencia, o de serlo, tendrían que accionar y realizar abortos cuando hay riesgo vital. El Hospital de Vallenar, Peñaflor, que es una localidad cerquita de Santiago, por lo cual no habría problema, no así Vallenar, y el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, que queda cerca de Temuco, a la altura de Neuquén, por el lado argentino. Y cuando uno avanza en las causales, uno ve cómo se va moviendo el nivel de objeción de conciencia por tipos de causales. Esta es malformación congénita grave, en donde el número de el número de objetores ginecobstetras va subiendo rápidamente. Y cuando uno ya llega a la objeción de conciencia por tercera causal, es decir, por la violación, lo que uno puede ver es un gran número de hospitales donde hay una mínima o nulo acceso al aborto bajo la tercera causal. Lo preocupante es que todos aquellos que están más al extremo sur de Chile es donde se concentran la mayor cantidad de objetores de conciencia por tercera causal, y son aquellos que también tienen importantes niveles de violencia sexual en contra de niñas. También en la segunda región, Antofagasta, que es en el extremo norte del país, donde también los niveles de violencia sexual se acentúan por otras consideraciones ligadas a la migración, al trabajo de la minería, etc. Luego, solamente comentarles que nosotros, junto con mi equipo, la doctora Adela Montero, que está escuchando esta presentación, estamos trabajando en un proyecto
sobre las representaciones de actores relevantes vinculadas con las principales barreras de prestaciones. Y estos son datos que no están publicados, por favor, no están publicados, están enviados a publicación a una revista y muestra, a diferencia de la corporación humana, aquí los indicadores por los datos entregados, los datos públicos entregados por objetores, pero aquí distinguiendo por distintos miembros del equipo médico, sean los TENS, los profesionales no médicos, los anestesistas y los ginecobstetras. Como ustedes pueden observar, los niveles de objeción que habían en junio del año 2018 son relativamente más altos de los que hoy día se producen a un año después, que es el 2019, hasta cuando se cuenta con la información. Salvo en hay un solo caso en causal 3, que son los anestesistas, donde ha subido el número de objetores. Luego también uno puede mirar esta georreferenciación sobre los hospitales públicos, solamente los hospitales públicos. ¿Y qué es lo que alcanzamos a ver? Nuevamente, una alta concentración de médicos, de profesionales, de equipos de salud que se concentran, si ustedes pueden ver, en la zona centro y sur de Chile. El punto allí, por ejemplo, en el extremo norte, donde está Arica, Iquique, donde señala Tarapacá o Antofagasta, que no es el caso en Antofagasta, sino es Calama, las distancias entre un centro y otro son muy altas. Por ejemplo, entre Antofagasta y la ciudad de Calama hay aproximadamente 450 kilómetros y la realización de los abortos en Chile, por norma técnica, solo podrán realizarse en los centros de alto riesgo obstétrico. No obstante que, por ejemplo, en causal, digamos, violación, es perfectamente posible que se hubieran realizado en un centro de menor complejidad. Sin embargo, así quedó en la norma técnica, y lo que significa que la existencia de concentración de objetores en una ciudad, en un lugar, en un servicio de salud, impacta de manera significativa. Y por último, ¿cuáles son los objetores institucionales? Nunca podrán ser los hospitales públicos. Sin embargo, a la fecha hay un registro público de objetores y que son básicamente hospitales confesionales. Toda la red clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile son objetores de conciencia, la Clínica Universidad de los Andes, que están asociados a los Opus Dei, el Hospital Clínico también de la Universidad de los Andes, el Hospital Parroquial San Bernardo, la Clínica Indisa, que es una clínica privada, y la Clínica Adventista. Aquellos que yo señalo con asterisco fueron aceptados en forma irregular, en forma ilegal, no solamente sus centros clínicos de mayor complejidad, sino también sus centros de atención primaria. Y esto abre la duda respecto de la objeción en materia de diagnóstico u otras prestaciones que establece la ley previa, por ejemplo, en que no podrían ser objetores. No se entiende cómo la consulta privada ambulatoria, ya sea de las clínicas, ya sea de los hospitales clínicos de la Universidad Católica, pudieran ser objetores, pero bajo la administración de Sebastián Piñera se les admitió. Hay un recurso pendiente, pero todavía no se resuelve. Y creo que hasta aquí me quedo y he respetado mis 10 minutos, creo yo. Muchísimas gracias, Lidia. Perfectamente moderado, utilizado el tiempo, no te preocupes. Me parece súper interesante de la experiencia que nos compartes en Chile y de la forma en la que está reglamentada la objeción de conciencia, el hecho de que se acepte la objeción de conciencia institucional. Y quizá habría que discutir un poco al final de las preguntas qué tanta oportunidad tuvo el mapa de ahondar en aquellos países en los que son estados federados, como lo mencionaba el doctor Salazar, y estos casos, no sé si Chile sea la excepción a la regla o si haya otros países
que también establezcan la posibilidad de la objeción de conciencia a nivel institucional, y también el hecho de que los y las profesionales de la salud puedan objetar diferentes causales, es decir, ser objetores en un supuesto y ser prestadores de servicios en otros supuestos. Entonces me parece que es muy interesante tu presentación. Muchísimas gracias y esperemos poderla discutir al final de la presentación siguiente. Tengo ahora el gusto de presentar a mi colega Marisol Escudero. Marisol es abogada, es asesora de políticas en el programa de incidencia y acceso comunitario en IPAS Centroamérica y México. Marisol nos va a compartir la experiencia y la normativa y algunas particularidades del uso de la objeción de conciencia en México. Adelante, Marisol, 10 minutos. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Si me lo permiten, yo voy a compartir con ustedes una presentación. No sé si ya la vean ahí. Sí, la vemos. Sí, se ve perfecto, gracias. Listo. Muchas gracias. Entonces, para iniciar, compartiéndoles la experiencia que tenemos en México sobre la regulación de la objeción de conciencia, me parece importante comenzar compartiéndoles que en el caso de México, la regulación del aborto, esto es la definición de los supuestos de legalidad del aborto en el país, es materia de competencia local, y en ese sentido nos enfrentamos a contar con 32, que es el número de entidades en el país, 32 regulaciones de los supuestos de legalidad del aborto, pues en un solo país, en México. Y eso ya de por sí, en el momento de la implementación de los servicios, pues significa un reto importante. Lo que podemos encontrar en cuanto a supuestos de legalidad, pues es el aborto por violación, que es el único supuesto de legalidad común a todo el país, y también el aborto cuando es resultado de una conducta imprudencial o culposa de la mujer, cuando la continuidad del embarazo implica un peligro de muerte o grave daño a la salud de la mujer, también cuando la mujer enfrenta causas económicas graves, cuando se diagnostican malformaciones genéticas o congénitas graves en el producto, y en 2 entidades, en la Ciudad de México y en Oaxaca, tenemos la interrupción legal del embarazo, que es el aborto voluntario antes de las 12 semanas de gestación, con independencia de la razón que tenga la persona para solicitar el servicio. Y es importante saber esto porque el primer antecedente que tenemos en México de regulación de la objeción de conciencia surgió en el contexto de la despenalización del aborto voluntario en la Ciudad de México en el 2007, y entonces ahí lo que tenemos es una normativa en la Ley de Salud local, en la Ley de Salud de la Ciudad de México, en donde la objeción de conciencia está regulada en el contexto particular de la práctica de la interrupción legal del embarazo, estableciendo que es el personal médico a quien corresponda brindar los servicios y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, pueden ser objetores de conciencia y excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo. Entonces, en ese sentido, tenemos muy delimitado lo que es la objeción de conciencia, así como también los casos de excepción para poder ejercer esta objeción, señalando que es cuando se urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer. También se señala la obligación de las instituciones públicas de salud del gobierno para garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad del personal de salud no objetor de conciencia. Sin embargo, a pesar de, bueno, además de tener esto como antecedente, ya relativamente recientemente, en el 2018, es en la Ley General de Salud en donde se establece una disposición general para el ejercicio de la objeción de conciencia en el Sistema Nacional de Salud. La Ley General de Salud es la ley regulatoria del derecho a la salud en México. Nosotros tenemos, la materia de salud es una materia concurrente, y en ese sentido esta es la ley que establece, distribuye las competencias entre el sistema federal y
y las entidades, el sistema a nivel local, estableciendo bases comunes que van a regular la prestación de los servicios de salud en el país. Y es en esta ley general que se establece, siguiendo la lógica del mapa que presentamos el día de hoy, como un reconocimiento limitado a la objeción de conciencia, porque establece expresamente que es solo el personal médico y de enfermería, no otro personal del sistema de salud, quienes pueden ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación. Y esto es muy importante no solo en el caso de la prestación de servicios de interrupción del embarazo, sino también en la prestación de cualquier otro servicio de salud en el país. Por el otro lado, también se establecen excepciones para el ejercicio de la objeción de conciencia, delimitándolo a los casos en cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. Ahí se señala expresamente que no se puede invocar la objeción de conciencia, ya que en caso contrario, pues el personal puede incurrir en responsabilidad profesional. Y finalmente, también se establece que el ejercicio de la objeción de conciencia no puede derivar en ningún tipo de discriminación laboral. A pesar de que se tiene esta disposición general de la objeción de conciencia en la Ley General de Salud, ha habido ejercicios de legislación a nivel local para regular la objeción de conciencia en las leyes locales de salud. Y entonces tenemos ejemplos como Jalisco, en donde su propia ley de salud local estableció una regulación más detallada a la establecida en la Ley General de Salud, no necesariamente contradictoria, pero por ejemplo aquí ya se indica que se le faculta a la Secretaría de Salud para emitir disposiciones y lineamientos adicionales para la manifestación de la objeción de conciencia. Y entonces aquí lo que sucede es que empezamos a regular y a sobreregular a nivel federal y a nivel local una sola materia. ¿Qué sucedió con otros ejercicios? Hubo otros ejercicios más bien de regulación local de objeción de conciencia, y estas se dan en el contexto justamente cuando el órgano autónomo de defensa de derechos humanos en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, impugna a través de demandas de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la regulación de la objeción de conciencia prevista en la Ley General de Salud. Este proceso, digamos, se va a discutir en la Suprema Corte, está pendiente de resolución, y los argumentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar esta demanda de acción de inconstitucionalidad es que la regulación actual de la objeción de conciencia abre la posibilidad a que se afecten otros derechos fundamentales. También señalan que el legislador federal no tiene la posibilidad de establecer restricciones a derechos constitucionales, particularmente la protección de la salud, y públicamente ha señalado que no necesariamente se opone a una regulación de la objeción de conciencia, pero que dicha regulación debe ser de estricto respeto al marco constitucional y convencional existente. No ha emitido una propuesta de regulación, pero esta es la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos actualmente, y también en otros procesos de regulación locales que se dieron en Nuevo León y en el estado de Morelos, ha impugnado a través de demandas de acción de inconstitucionalidad estos procesos. Cabe mencionar que la disposición de la Ley General de Salud es vigente, a pesar de que esta disposición está sujeta a discusión de la Suprema Corte. Pero bueno, este es el estado en el que nos encontramos actualmente en México, en una discusión a nivel de instancia judicial de la regulación general de la objeción de conciencia. Y por el otro lado, también compartirles, me parece importante un ejercicio de investigación que realizó IPAS y se publicó este mismo año, en febrero, en donde se analizaron las razones para negar el aborto del personal de salud en instituciones de salud en México
y Bolivia, y los resultados de la investigación fueron consistentes con otras investigaciones similares que se han realizado en otros países, en el sentido de concluir que los profesionales de la salud identifican perfectamente qué es la objeción de conciencia. Sin embargo, las razones que dan para objetar los servicios no coinciden con esa definición. Entonces, esto ya nos habla de un mal ejercicio de la objeción de conciencia. Y, por ejemplo, en el caso de México, las principales razones para objetar que expresan los profesionales de la salud es la falta de conocimiento acerca de las leyes y los protocolos de aborto y de objeción de conciencia. Y aquí cabe mencionar que no es solo la falta de conocimiento, sino también las contradicciones de un servicio de salud tan sobreregulado como es el aborto en México. También el miedo a enfrentar problemas legales, falta de apoyo legal, juicios de valores propios de los proveedores de servicios acerca del nivel de responsabilidad de la mujer. Esto es, si deben proveerle la interrupción del embarazo, a pesar tal vez de que la mujer, su argumento es que la mujer pudo haber prevenido el embarazo utilizando métodos anticonceptivos, y también consideraciones individuales sobre la viabilidad fetal y la edad gestacional. Y por el otro lado, las respuestas de proveedores de servicios no objetores de conciencia expresan como razones para así brindar los servicios el cumplimiento con la ley y el cumplir con su responsabilidad profesional. Y esto nos parece importante porque entonces te habla de que es probable que el cumplimiento, el conocimiento de la ley sea un incentivo o un generador que permita que aquellos profesionales de la salud indecisos garanticen eventualmente la provisión de los servicios. También los mismos profesionales de la salud identifican consecuencias del ejercicio de la objeción de conciencia en la provisión de los servicios, entre ellas afectaciones a la salud mental de las personas a quienes les niegan los servicios, el estrés y carga de trabajo del personal de salud que sí brinda los servicios, y como acciones para mitigar el impacto, ellos sugieren la sensibilización del personal, capacitación técnica no solo en la provisión de servicios, también en el marco legal, en el marco regulatorio, la objeción de conciencia, la necesidad de informar a las personas usuarias de los servicios sobre su derecho a acceder a la interrupción del embarazo y la emisión de protocolos de atención. Y a manera de conclusión de lo que les acabo de compartir, me gustaría señalar que nos parece que esto lo que nos indica es que la regulación sí permite establecer límites claros a la objeción de conciencia. Sin embargo, se debe tener cuidado en no sobreregular esta misma materia para no generar justamente confusión entre los profesionales de la salud que deben brindar los servicios. Y también los resultados de las investigaciones lo que muestran es un área de oportunidad para enfocar los esfuerzos en los profesionales de la salud, ya decía yo, aquellos indecisos, a quienes se les puede apoyar justamente con las herramientas necesarias para la toma de decisiones informadas en la provisión de los servicios. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisol. Sin duda nos planteas claramente el reto de los estados que están formados por estados, o sea, los países que están formados por estados o que tienen una composición federal, en la reglamentación y en la diversidad y en la confusión que puede generar entre las diferentes formas de considerar la objeción de conciencia. Muchas gracias. Les recordamos que estamos pendientes de sus preguntas. Vamos a recoger la mayor cantidad de ellas que sea posible. Por favor, déjanoslas en el chat. Están preguntando mucho si pueden tener acceso a las presentaciones. Entiendo que Redas va a compartir por sus canales de YouTube el día de mañana la grabación de esta sesión y que pondrá a disposición el material utilizado para las presentaciones. Ahora tengo el gusto de presentar a Brenda Austin. Brenda es abogada y diputada de la Nación Argentina por la provincia de Córdoba desde mayo del 2016. La diputada nos compartirá la experiencia y la reglamentación y el abordaje que se ha dado en Argentina a partir de la despenalización con el tema de la objeción de conciencia. Muchísimas gracias. Bienvenida, diputada.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas las personas que están aquí siguiendo esta presentación. Felicitaciones enormes a Agustina, a todo el equipo de REDA, de SEDES, de ELA que han estado trabajando en la conformación de este mapa. Y obviamente, bueno, también el agradecimiento a las expositoras y el expositor que previamente ya nos dieron un panorama interesante de no solo lo que viene ocurriendo en Argentina, sino en sus respectivas regiones. Gracias por la invitación a compartir la experiencia. Y la verdad que, bueno, luego de escuchar las distintas intervenciones, tengo más desordenada la presentación que cuando estaba arrancando. Voy a tratar haciendo honor a estos 10 minutos, de reflejar un poco lo que fue nuestro debate en el Congreso, ¿no? Para quienes no saben, Argentina está estrenando su regulación, una nueva normativa, producto de un proceso intenso, complejo, largo en el tiempo, de muchas presentaciones en la Cámara de Diputados de manera sostenida. Allí veo algunas compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que logró en el año 2018 empezar a debatirse en el seno del Congreso, en particular en la Cámara de Diputados, con una media sanción, y logra convertirse en ley en el año 2020, luego del envío del Poder Ejecutivo de un nuevo proyecto. Primero decir que nos gustaría, por supuesto, tener hoy el mapa de cuál está siendo la aplicación de la regulación de objeción de conciencia en Argentina, pero justamente el hecho de que estemos frente a una normativa muy reciente, donde todavía estamos dando pelea por intentos de pararlo a través de herramientas judiciales, hace por lo menos que yo no cuente con información detallada de lo que está ocurriendo en cada provincia. Pero sí reconocer que el proceso de debate que dimos en el Congreso, sobre todo allá por 2018, que tuvo unas características distintas en términos del trabajo articulado del Parlamento, si se quiere, de la institucionalidad del Poder Legislativo, con la calle, con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, un proceso muy virtuoso desde una horizontalidad diferente, ¿no? Una dinámica donde las organizaciones de la sociedad civil, producto de un enorme trabajo de más de una década, lograron construir estos puentes de diálogo saludables adentro del Congreso para tratar de alguna manera acompañar, forzar, promover, incitar, instar a que Argentina cambie una regulación en materia de la penalización del aborto que ya llevaba casi 100 años en nuestro país. Para quienes no están al tanto, digo, este cambio regulatorio que se consolida en el año 2020, a fines del año pasado, cambia una regulación que Argentina tenía, donde habilitaba el aborto por causales, ampliado por aquel famoso fallo FAL en el año 2012, cambia a este sistema de plazos hasta la semana 14, sin preguntar cuál es la razón por la cual las personas gestantes acceden a la práctica, y a partir de allí, de la semana 14 en adelante, nuevamente un sistema de causales, en aquellos casos donde el embarazo haya sido producto de una violación, o en los casos en que esté en riesgo la salud de las mujeres o de las personas gestantes. Frente a este escenario, que ya difiere, digamos, del caso chileno, es decir, el marco, digamos, de las posibilidades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es, como se ve, más amplio. Obviamente que gran parte del proceso estuvo atravesado por la discusión de la objeción de conciencia, de hasta dónde debía incluirse una normativa que establezca la regulación.
Y quiero decir, previo a entrar en el texto, decir que Argentina, pese a tener normativas de avanzada en muchos aspectos, había visto en distintos procesos, en el año 2002, en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en la Ley de Contracepción Quirúrgica, lo que es ligadura de trompas y vasectomía, en la misma Ley de Educación Sexual Integral, ya se había colado la discusión de la objeción de conciencia, e incluso con regulaciones, digamos, sobre todo en el caso de la educación sexual integral, que favorecían o daban pie para la inclusión de esta figura de la objeción de conciencia institucional. En particular, en el caso de la Ley de Educación Sexual, fue justamente uno de los debates que tuvimos poco tiempo después, pero que permitía, por ejemplo, la adaptación de los contenidos que tienen que ver con los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva al ideario institucional, ¿no? En este caso, las instituciones educativas, las escuelas. Y obviamente que eso ha sido y sigue siendo una enorme restricción para el acceso a los derechos. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque es un debate que no está zanjado, por lo menos desde el plano de la política, es decir, cada vez que discutimos una de estas normas, aparece la tensión y la tentación de conceder normas, artículos de objeción de conciencia, en algunos casos institucional, en otros casos individual, para tratar de que eso opere como una válvula de escape de los actores que presionan para que las normas no se sancionen, ¿no? Esto ocurrió en estos ejemplos que recién mencionaba. Esto ocurrió, por ejemplo, en una norma que tiene media sanción, que es la ley de obstétricas, que también incluye una regulación y un reconocimiento de la objeción de conciencia. En este esquema, en este escenario, entramos a la discusión en el 2018, con esta, si se quiere, esta mesa tripartita, donde por un lado estábamos las legisladoras, por el otro lado estaba la academia, y por el otro lado estaban las organizaciones de la sociedad civil. Arbitraria la distribución que estoy haciendo, porque podría todo mezclarse detrás de el simple lema de compañeras luchando por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Pero lo cierto es que en ese conjunto de actores que intervenían, ocurría que había quienes entendían que debíamos, por la experiencia previa, por lo que había sido en muchas provincias argentinas, las dificultades de acceso a los derechos, debíamos establecer una cláusula que prohíba la objeción de conciencia. No solo la objeción de conciencia institucional, sino que había quienes bregaban porque en esta ley que estábamos tratando de aprobar se incluyera una prohibición a la objeción de conciencia incluso individual. Quienes en el otro extremo decían, para que la ley pueda salir necesitamos regular y conceder la objeción de conciencia institucional. Y en el medio, las legisladoras y los legisladores tratando de hacer malabares para construir el número que nos permita tener una ley. En esas dinámicas es donde muchas veces terminan naciendo los textos. Textos que no se parecen necesariamente a esa aspiración que Agustina decía al principio de cuánto aprendimos de las regulaciones de algunos países del mundo que ya llevan décadas con esto y las restricciones, sino que se parecen más bien a las posibilidades, ¿no? a este lema que dice se hace pan con la harina que se tiene, tan doméstico, tan simple, pero tan real en cómo miramos las tensiones adentro del Congreso de la Nación. En ese contexto, cuando nosotros miramos los dos textos, aquel que aprobamos en 2018 en la Cámara de Diputados y el que finalmente se sanciona en 2020, vamos a ver algunos pequeños cambios, pero vamos a ver esas tensiones expresadas. En la media sanción del año 2018 nos vamos a encontrar con un reconocimiento a la objeción de conciencia individual como una excepción, partiendo primero de una premisa general donde establecía la obligación de los profesionales de la salud de garantizar las prácticas, y luego casi como una excepción, debiendo de manera fundada, de manera escrita, de manera previa, inscribirse en un registro
para poder informar el hecho de adscribirse a la objeción de conciencia. Y obviamente también se incluía allí la prohibición expresa de la objeción de conciencia institucional. En un artículo subsiguiente establecíamos los criterios en los cuales las instituciones, digamos, debían garantizar el cumplimiento de las prácticas en los casos en los que todos sus médicos sean objetores. Pero apareció allí una herramienta novedosa, y yo creo que es interesante traerla a discusión, que es lo que llamamos el artículo de los obstructores. Una creación un poco extraña al Código Penal, una norma penal que establecía que todas aquellas personas que obstruyeran el acceso a las prácticas, a los derechos sexuales y reproductivos, podían estar incursos en un delito penal con pena de prisión de 3 meses a 1 año. Cuando empezamos a barajar esta idea, ya por 2018, bueno, algunos nos decían, no hay en el mundo regulaciones de este tipo, ¿no? Es decir, pero tuvo que ver con la búsqueda de ese equilibrio. Reconocíamos la objeción de conciencia a sabiendas de que era que ya Argentina tenía fallos, digamos, que iban a concederle, lo aceptábamos, pero además buscábamos regularlo, establecer de qué manera, y poníamos una balanza, un contrapeso, que era este artículo de quien no hiciera los deberes o buscara de manera excesiva dificultar el acceso, podía quedar incurso en un delito penal. Bueno, ese esfuerzo que hicimos en 2018, que nos alcanzó para llegar a la media sanción, no nos alcanzó para pasar la votación en el Senado. Debo decir que la discusión sobre la objeción de conciencia fue un punto sobre el que cabalgaron mucho los actores que promovían el rechazo de la iniciativa. Tanto así que a poco tiempo de la media sanción salió un comunicado de todas las instituciones, muchas instituciones médicas privadas vinculadas con los distintos sectores de la Iglesia, a oponerse a la ley y a reclamarle a los senadores la inclusión de la objeción de conciencia institucional, del ideario, del respeto a su ideario, y de que dejaran de lado esta cláusula penal que condenara a los obstructores. Bueno, eso hizo que algunos sectores navegaran con la idea de ir con un conjunto de cambios. Se conoció como el proyecto de los senadores cordobeses. Quienes siguieron más de cerca el proceso les va a resultar familiar, que iban entre los cambios que proponían para el reconocimiento de la objeción de conciencia. El resultado de 2018 es conocido, digo, si nos hubiera ido bien no habría ley en 2020, perdimos la votación en el Senado, volvemos a comenzar el año pasado con un texto que envía el Poder Ejecutivo y que recoge gran parte de ese aprendizaje, y que efectivamente logra el acompañamiento en ambas cámaras. ¿Qué va a decir respecto a la regulación de la objeción de conciencia? Bueno, va a mitigar, a morigerar bastante la redacción del anterior, pero va a mantener su espíritu, va a reconocer la objeción individual, va a establecer la obligación de que se mantenga en todos los ámbitos para evitar por ahí este doble juego de ser... yo creo que esto va a traer una consecuencia indeseada, pero el sentido de esta obligación de mantenerlo en todos los ámbitos era evitar que sean objetores en el sistema público y que después en el sistema privado, para cobrar las prácticas, no sean objetores. Quizás el efecto termine siendo exactamente el contrario, siendo objetores en privadas arrastren al público. La segunda condición, derivar de buena fe a la paciente para garantizar la práctica en otra institución, y cumplir obviamente con el resto de los deberes, que incluyen, por ejemplo, la obligación de prestar la atención post-aborto, e incluso cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Y obviamente se mantiene, no obviamente, digo, se mantuvo por suerte y por decisión política la cláusula que condena penalmente a aquellos que se dediquen a obstruir el acceso a estos derechos, ¿no? Entonces, creo que aparece una combinación interesante que nos permite aprender de alguna manera de ese camino recorrido.
y que efectivamente mejora también bastante la redacción. Después, un artículo más referido al rol de las instituciones, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si en una institución todos sus médicos o médicas o profesional de la salud es objetor? Bueno, establece la obligación de derivarlo, de garantizar la práctica y de que eso se haga en los términos y plazos que establece la reglamentación. Para cerrar, simplemente decir que creo que hay que iniciativas como estas que nos permiten articular, sumar esfuerzos, sumar ojos a mirar las distintas iniciativas y ojalá ir actualizando este mapa con los aportes y visiones de los distintos países, nos permiten también pararnos de otra manera en los debates recurrentes que tenemos. Por solo nombrar algunos ejemplos, tenemos ahora en este momento un proyecto, me animo a decir casi ridículo, perdón la palabra que uso, presentado sobre objeción de conciencia fiscal, que es un proyecto que busca modificar esta ley y que busca establecer el derecho de los ciudadanos a no financiar el acceso a estos derechos, ¿no? Fíjense, digo, cómo es necesario seguir teniendo los anticuerpos para trabajar de manera coordinada en rechazar iniciativas que vulneran, afectan, atentan contra los derechos de las mujeres. Bueno, cierro ahí, decir que brego porque cada vez más, y esta experiencia virtuosa que tuvimos en 2018 de esa articulación de la academia y en nombre de Agustina, de Paola y de los tantos y tantas profesionales que nos acercaban redacciones y borradores y artículos para tratar de lograr que estos acuerdos políticos se plasmaran en buenas normas, junto con las organizaciones de la sociedad civil, que sin las cuales hubiera sido imposible vencer las resistencias que había para aprobar una norma de este sentido, podamos dar paso a que la región y ojalá el mundo pueda garantizar un marco de ampliación, de respeto y de cumplimiento de los derechos de las mujeres, de los derechos de las personas gestantes, y en definitiva el pleno ejercicio y acceso a la salud. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Brenda Austin. En aras del tiempo me voy a pasar directo a algunas de las preguntas que fui seleccionando en el chat. La primera de ellas, Agustina, Dana, si nos pudieran responder. Hay una pregunta de Débora Ranieri, si pudieron relevar las cantidades de objetores que hay por cada país. Ay, bueno. No, llegamos sudando a esto de relevar las normas. No, Débora, no lo hicimos. Creo que es fácticamente imposible hacerlo de un país. Eso requeriría tener varios equipos trabajando en casi todos los países, o por lo menos en algunos, para tener unas estimaciones, porque es trabajo empírico. Y segundo, creo que hay que tener mucho cuidado, no digo que no hay que hacerlo, de esto de salir a contar objetores. Sí, porque lo cierto es que hay personas que se niegan, pero que todavía tienen dudas, y contabilizarlo como objetor. Entonces, entiendo la necesidad de saber cuántas personas objetan, pero creo que hay que discutir la metodología y después seleccionar los países donde se harían esos estudios, pero no, en esta instancia no hicimos, relevamos las normas nada más, pero entiendo que es algo que está pendiente. Si hay algunos estudios, por ejemplo, en Italia, ¿sí? Sobre cantidad de objetores. Listo, gracias, Agustina. Pregunta Adela, como ya lo vimos, bueno, como nos compartió Lidia Casas, en Chile la normativa permite objetar por causales y sin necesidad de argumentar. La mayor proporción de objetores médicos y no médicos es en la causal de embarazo por violación. Pregunta si es posible saber cómo se presenta la normativa en otros países. ¿Detectaron ustedes, Agustina, otro país que fuera reconociendo o no la objeción de conciencia dependiendo de la causal? No, eso es una información que está en el mapa por país, pero que nosotros todavía no analizamos.
en detalle. Vieron que yo hacia el final del mapa les puse qué tenemos pendiente y algunas necesitan estudio en profundidad. Entonces, por ejemplo, analizar cuál es el alcance de la objeción, qué profesionales pueden objetar, y otra de las preguntas es, ¿se puede objetar algunas causales, algunas causas o no? Y eso es algo que esperamos tener analizado más adelante. Todavía no lo tenemos, lo bueno es que la información está en el mapa, así que quien quiera hacer ese estudio puede hacerlo, lo pueden hacer antes que nosotros incluso, está la información en el mapa ya para hacer ese análisis. Muy bien, muchísimas gracias, Agustina. Estamos ya por terminar, estoy revisando el chat para ver si hay... Había una pregunta para Lidia, creo. Que sí, era... ¿la tienes identificada? Es que estoy bajando, Sí, pregunta para Lidia Casas. En la cartografía sobre objeción de conciencia realizado por la Corporación Humanas, ¿cómo formularon el indicador, numerador, denominador, para establecer las categorías expuestas? ¿La razón es entre profesionales ginecobstetras y población total? No, ellos lo que hicieron fue establecer el número de profesionales contratados por servicio de salud. Y están, cuando ellos realizan, es médicos, médicas contratadas por servicios ginecobstetras, no realizan el personal colaborador médico y lo hacen en virtud de un criterio que es completamente, por así decirlo, arbitrario, que es decir, que bajo una sobre 75% de objetores es un acceso mínimo o nulo, y después tienes los otros indicadores conforme a ese parámetro. Así que quiero como dejar eso, y nosotras en el estudio que estamos realizando con la doctora Montero y un equipo de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina, usamos el mismo parámetro para poder establecer cifras comparativas. Y un poco respondiéndote a ti, Agustina, la importancia para nosotros de establecer cuántos son, efectivamente podemos mostrar cuántos se mueven. Cuando hay gente que va mudando de una categoría a otra, también porque tiene que haber contratación en algunos hospitales, cuando no hay personal no objetor, el hospital está obligado a contar con no objetores. Entonces también puedes ver esa modificación. Y en anestesista es muy importante, porque si no hay anestesista disponible, y que son en general, son profesionales que cuesta mucho más contratar en zonas rurales, en zonas más alejadas, hay un cambio significativo. Y había otra pregunta, las mujeres dicen, ¿Chile acaso no abortan porque hay bajos indicadores de muerte materna? Creo que había un comentario también en el chat. Efectivamente, Chile tiene bajos indicadores de muertes maternas por aborto. Es una explicación mucho más larga, tiene que ver con acceso clandestino, pero en general muy seguro, ya hace muchos años, aumentado por el uso de medicamentos, pero también incluso antes del acceso a los medicamentos, en Chile ya había una práctica de aborto y de uso antibiótico que hacía que la cantidad de mujeres por muertes maternas hubiera bajado considerablemente. Muy bien, gracias. Creo que por razones de tiempo, Fer, vamos a tener que terminar acá, salvo que tengas una última pregunta para que responda alguien que, por ejemplo, no haya de alguna de las otras expositoras. ¿No? No, creo que las preguntas, lo que sí sugeriría es que se retomaran las preguntas que quedaron pendientes, Agustina, y que se las pudiéramos hacer llegar a las ponentes para que puedan responderlas. Hay un solo comentario que es algo que no se entendió de lo que yo señalé. ¿Por qué los anestesistas? Porque en Chile es todo personal que participe del pabellón. Es decir, en un tipo de aborto en tercera causal, en primera causal, fundamentalmente, en primera causal, riesgo vital, o en malformación congénita grave, letal para el feto, no hay plazo. Y por lo tanto es posible que
que sea necesario la utilización de anestesistas, porque ya no se puede utilizar algunos tipos de abortos por medicamento. Entonces, es todo aquel que participe en el pabellón. Muchísimas gracias, Fernanda, por la moderación, a las expositoras por su tiempo, y a todas ustedes y a todos ustedes. El mapa está ahí para que lo exploren, lo usen, y vamos a seguir sacándole jugo, ¿sí? Al mapa. Entonces nos van a ver seguramente con algunas publicaciones o nuevas donde seguimos analizando el mapa, pero insisto, también está para que otras personas lo analicen con sus líneas de investigación, sus intereses de incidencia, etc. Muchísimas gracias a todos, un gusto. Hasta luego. Adiós.